Abrimos nuestro primer programa del mes de febrero del 2024, hoy día 2. Ahora, ¿cómo empezar en febrero un programa de televisión y no referirnos al carnaval de Corrientes? Es fundamental para los correntinos las fiestas del carnaval, hasta que podemos decir que en Corrientes todo el año es carnaval. ¿Por qué? Porque estamos en este momento con los cursos barriales y con los cursos oficiales. Empiezan a las 10 de la noche y terminan a las 3, 4 de la mañana. Es un exceso el curso oficial terminar a las 4 de la mañana. Yo entiendo que son muchas las comparsas que intervienen y entonces no se puede, hacer otra cosa que extender. Y cuando sale una comparsa, cuando salen los bailarines, los que animan la fiesta, a la calzada del cursódromo, entonces no quieren retirarse rápidamente, porque hay costos, hay trajes que lucir, y entonces la cosa se va estirando, aun cuando cumplan estrictamente el horario establecido por los organizadores del curso. ¿Por qué todo el año es carnaval? Porque ahora termina, en estos próximos días, terminan las fiestas del carnaval, que se anticiparon a lo que marca el almanaque, porque el almanaque recién nos está marcando a partir de la tercera semana de febrero. Entonces termina el carnaval y ya los organizadores, y lo digo con la experiencia de haber sido hace más de 35 años, he sido presidente de la comparsa Copacabana y sé lo que se trabaja todo el año para preparar que la comparsa salga lo mejor posible. Eso ocurre en todas las comparsas que intervienen, aún en unas comparsas barriales, donde hay que destacar que hay una que se presentó invitada del Centro de Jubilados de la provincia. Eso es bueno. Bien por la presidenta del Centro de Jubilados que alentó esta situación. Eso hace bien a los jubilados tener y ver cómo se vive un carnaval. Bien, vamos a otro aspecto. Termina entonces, en marzo, ya se empieza a pensar en el carnaval del año 2025. Y no es mentira esto que estoy diciendo. Lo digo, como decía, por experiencia. Se empieza a pensar qué vamos a hacer el próximo año, qué vamos a presentar. Y así se va trabajando, porque los vestidos, la ropa que lucen las bellas chicas que forman parte de todas las comparsas, y también los hombres que forman parte de las comparsas, necesitan saber qué se va a presentar para ir preparando los vestidos, que no se hacen de la noche a la mañana. En 30 días no se termina un vestido de comparsa. Lleva tiempo y dinero, que hoy está tan escaso en estos momentos. Entonces, tenemos así, comenzamos en marzo, comienzan los preparativos para febrero del año próximo. No sé si se entiende, pero es así. Se va pensando, los organizadores van pensando, van buscando costos, van buscando la ropa que se va a necesitar, haciendo los diseños que son necesarios. Todo eso lleva tiempo. Por eso ya en marzo, los directivos de las comparsas ya empiezan a pensar y a trabajar y a hablar entre sí y a hablar con los comparseros. ¿Qué piensan? ¿Qué les gustó de lo ocurrido este año? ¿Qué les pareció mal? Y empezar de nuevo
a prepararse para los comparsas. Tenemos una imagen de un corso barrial que demuestra que también en los barrios se ha hecho un esfuerzo para poder presentar su corso, que ha congregado, según la información periodística, cerca de 50.000 personas en todos los días, Barrio Bañado Norte, Industrial y otros barrios más de la ciudad, que no se ha concentrado en un solo lugar el corso, se ha llevado a los distintos barrios. Es una excelente idea que viene ya desde no tanto tiempo, del año 2000 por ahí, la de los corsos barriales. Bien, todavía no tenemos las definiciones, quiénes son los ganadores de la comparsa, porque todavía hay pendiente un show de comparsas para el día 7 de febrero. Bien, esta es una situación que queríamos resaltar, llamar la atención de las autoridades y del público. ¿Por qué digo las autoridades? Porque las autoridades no necesariamente se deben expresar su apoyo con dinero, sino con facilitar la organización, facilitar en lo que puedan a las distintas comparsas los elementos que necesitan, tanto de carrozas, porque también las carrozas importan, la escuela de samba importan, todo es importante para tratar de sacar el primer premio. Vamos a un corte, señor director. Con el Banco de Corrientes, cargas más y pagás menos. Llená el tanque con esta super promo. Todos los martes, 10% de descuento en combustible con tus tarjetas de crédito Visa y Mastercard. Con un tope de reintegro de 4.000 pesos. ¿Te lo vas a perder? Conoce las bases, condiciones y comercios adheridos en www.promosdelbanco.com. Banco. El Banco de Corrientes. Ahora comunicarte con la MUNI es más fácil. Llama al 147. Sumamos una nueva línea de atención telefónica directa y gratuita las 24 horas. Podés realizar todo tipo de reclamos sobre servicios municipales, consultas, asesoramiento de gestiones y trámites. También podés requerir info de eventos, turismo y más. Hola, somos el Servicio de Atención Ciudadana de la Municipalidad de Corrientes. ¿En qué te podemos ayudar? Línea 147. Estamos cerca tuyo, Municipalidad de Corrientes. El nuevo presidente Javier Milei ha cumplido al día de hoy 54 días desde que fue electo. Los diarios de Corrientes se han ocupado mucho en sus editoriales de la situación nacional. El día 26 de enero pasado hubo dos editoriales que me llamaron la atención. En el diario El Litoral salió un editorial a doble columna, lo que no es habitual, y que titulado "No depende solo de Milei". Y en el diario Norte de Corrientes se están refiriendo a la necesidad de la rapidez de las soluciones, porque al mismo tiempo que con rapidez el gobierno está tomando medidas, también con rapidez se tienen que ver las soluciones. Me voy a permitir leer el encabezamiento del editorial del diario El Litoral, porque refleja un poco mi pensamiento y la situación actual. También está con nosotros el doctor Luis Acosta Mur, que nos va a referir algunas cuestiones vinculadas con el desmadre económico que está sufriendo el país. Bien, el editorial dice lo siguiente: el gobierno del presidente Javier Milei recibió la peor herencia que haya dejado un gobierno democrático a otro. Su primer y urgente desafío es evitar que se descontrole el proceso hiperinflacionario que dejaron en marcha el expresidente Alberto Fernández y el exministro Sergio Massa, como consecuencia de sus gigantescos excesos de gasto público, financiados con creciente emisión monetaria. Sobre la emisión monetaria quiero decir algo. Un día, cuando fui a cobrar mi jubilación del mes de noviembre, en los primeros días de diciembre, resultó que me pagaban con billetes fresquitos, nuevos,
y de numeración corrida, cosa que nunca he visto en largos años, de que saliera de la caja o que me dieran en la caja cheques con numeración corrida. Quiere decir que en esos momentos la emisión monetaria estaba a todo galope y era prácticamente descontrolada. Sigamos con el tema. La más que duplicación de la cantidad de dinero en términos interanuales destruyó el poder adquisitivo del peso, acelerando la suba de precios de bienes y servicios. Todo esto gobierno de Fernández y Massa. La solución inicial ejecutada por el presidente Milei fue un fuerte ajuste fiscal que busca que los ingresos genuinos del Estado alcancen para pagar sus gastos. Tras ese objetivo, se propone reducir rápidamente la creación de moneda, moderando el ritmo de pérdida de su poder adquisitivo. Paralelamente, se debe lograr restablecer la solvencia del Banco Central. El Banco Central, Fernández y Massa y Kirchner y Cristina dejaron al Banco Central prácticamente sin un dólar de reserva. Hoy en día, con la gestión en estos 54 días de gobierno, ya el Banco Central tiene 23.000 millones de pesos de dólares, porque refinanció deudas que tomó el gobierno anterior. Yo quiero hacer una reflexión de esto. En la canción de la marcha peronista se hace referencia a que Perón se conquistó el apoyo de la masa de trabajadores combatiendo al capital, dice el canto. ¿Y cómo se combate al capital? ¿Tomando dinero del exterior? Ese no es inversión. El capital requiere inversiones, no tomar préstamos. Incluso todo el año pasado el gobierno de Fernández y Kirchner y Massa tomaron préstamos con el Banco Interamericano de Desarrollo, que el gobierno de Milei tuvo que buscar la forma de refinanciar para hacerse de dólares y tratar de aguantar la situación que estamos viviendo. Todavía después le pediremos su opinión sobre este tema de los gastos que dejó comprometido el gobierno de Fernández y cómo lo veo. Vamos a otra parte. Otro motivo para acelerar el cambio de rumbo es porque el gobierno no tiene el mismo porcentaje de apoyo en el Congreso que recibido en las urnas. Un nuevo presidente, fíjense en esto, es importante. Un nuevo presidente suele tener el aval de quienes lo votaron y el de parte de quienes no lo hicieron, más aún cuando es más grave es la situación del país. Al comienzo de un mandato, los opositores muestran cautela a la hora de embestir contra el jefe de Estado, quien concentra la esperanza de la mayor parte de los electores, que ahora, si no lo aprecia rápido y bien, se le diluirá y quedará a merced de los opositores. Esta es la situación que está viviendo y sufriendo el gobierno. Ahora, acá viene otra parte importante. Modificar el rumbo no depende solo del Poder Ejecutivo, depende del aval de la mayoría de la dirigencia. En principio, los legisladores a cargo de la sanción de las reformas, pero también depende en esto quiero hacer especial hincapié, pero depende también del apoyo de la dirigencia empresarial, intelectual y profesional. Pero si resulta que desde la parte empresarial empieza a atacar al gobierno que recién se instala, porque quiere mantener ciertos privilegios, como vamos a abordar luego el tema del servicio urbano de transporte, quieren seguir gozando
el apoyo y el subsidio que se daba a las empresas de transporte urbano. Bien, todo esto nos hace tomar conciencia de que el paro de la CGT del día miércoles 24 no condice con esto, con la actitud que tuvo la CGT durante 4 años de gobierno, donde sin duda los dirigentes se tienen que haber dado cuenta que el país iba por mal camino y no tomaron, no digo paros ni marchas, por lo menos expresar su voluntad de que las cosas cambien. Yo estoy convencido, y mucha gente, cualquiera del gobierno que hubiera ganado las elecciones, ya sea Massa, Milei o Bullrich, iba a tomar medidas similares a las que se están tomando, porque hay que reducir el gasto público. Vamos a ver cómo se hace, y hay que tener la decisión. Por ejemplo, Aerolíneas Argentinas le costó $500 millones, ¿escuchó bien? No, perdón, $500.000 los viajes que hacía la ex vicepresidenta de Buenos Aires a Calafate, Río Gallegos. Todos los fines de semana un avión de Aerolíneas la llevaba y la traía. Eso lo pagaba usted, yo y todos. Y también voy al costo de los pasajes de avión. Están carísimos. ¿Por qué? Pueden estar mucho más caros. Ahora yo digo, ¿por qué aquel que no usa el avión nunca tiene que estar con sus impuestos de estar subvencionando al que viaja en avión? Yo no digo que hay que aumentar la tarifa, pero hay que encontrar también una solución, como se ha hecho en el tema del costo del pasaje urbano, una solución que resuelva los problemas. Y tal vez una forma de resolver los problemas de Aerolíneas es fijarse los costos que tiene de producción o de atención al servicio de pasajeros en sus aviones. Yo no tengo a mano, pero escuché una comparación con la cantidad de pilotos que están al servicio de Aerolíneas. Son 2 o 3 partes, supera el doble o el triple de lo que tiene cualquier empresa de bandera extranjera. Y hay pilotos que están cobrando y están en su casa esperando que les llegue en algún momento el turno de volar. Y muchos otros gastos más que pueden solucionarse. Bien, Luis Acosta Mur es nuestro invitado de hoy y vamos a pedirle su opinión sobre el tema de los gastos públicos. Se dice que el presidente Fernández anda con guardaespaldas en España. Sí, buen día a todos, gracias por la invitación. Y hay cosas que para los que somos de la sociedad común no logramos entender, porque 2 días antes del 10 de diciembre Alberto Fernández saca un decreto donde designa que 6 custodios de la CIDE lo iban a acompañar a él y su familia y su perro a Madrid, España, donde él iba a pasar a ser profesor de la cátedra de Derecho Penal como ya lo era acá. Pero ¿qué ocurre? El mismo presidente Milei, cuando se entera de eso, dijo que él ni bien asuma iba a derogar, y hasta ahora no derogó. Entonces hay cosas que no cierran, y a mí lo que me duele es de que yo ando todo el día por la calle y la gente, el padecimiento que tiene, porque de alguna manera, y esto lo experimentamos todos, antes con 100 pesos uno se manejaba a 150, 200, 300, ahora el 1000 se disuelven, se va entre los dedos como... Y aparte de eso, yo como soy asesor ad honorem de la Fundación Virgen de Luján, la tarea que realiza la señora Liliana Cossi Miguel López
por la cantidad de llamados y de gente que pide remedio porque no tiene para comprar. Los remedios se han quintuplicado en los precios. Y hay muchos remedios que no hay, que no se encuentran en ninguna de las farmacias. Tampoco. Pero aparte de eso, yo gracias a Dios, porque mi situación me lo permite y mi señora también está bien jubilada, pude comprar contra la vacuna contra dengue y me puse, pero la gente que no tiene, y la gente que está muriendo, el otro día murió una niña de 3 años entonces, y el gobierno nacional dice que en su política de salud no está el tema de proveer a las provincias de la vacuna correspondiente. Yo creo que acá, sinceramente, es algo que siempre a distintos gobiernos le ha faltado, que es el sentido común. Y el presidente Milei siempre hizo hincapié en que va a dolarizar la economía y yo no estoy de acuerdo, pero cuando uno lee que el presidente de JP Morgan, que es uno de los 5 bancos más grandes de Estados Unidos, dice: la situación de la Argentina hace que no se pueda dolarizar. Mientras que, porque acá lamentablemente, y tenemos que ir un paso atrás, esta sequía que tuvimos los 2 últimos años fue negativa porque más de 50.000 millones de dólares dejaron de entrar a las arcas argentinas. O sea, eso es algo que mucha gente no sabe, desconoce, pero se termina sintiendo. Otra cosa que decía el presidente Milei es que ni bien asumía y chau Banco Central. Ahora el Banco Central está haciendo los billetes de 10.000 y de 20.000 pesos que van a empezar a circular en poco tiempo. Y bueno, yo insisto, lo que ocurre es que acá, para mí, tenemos una falla fundamental, que son nuestros señores legisladores nacionales. Señores, no se le controla a los ministros. El poder legislativo tiene que controlar al ejecutivo. Aparte de eso, teniendo una Corte Suprema de Justicia de la Nación, teniendo una infraestructura que tiene su presupuesto, porque son millones de pesos lo que ganan, si yo no estoy de acuerdo, y ahora yo ya estoy haciendo contacto porque con la gente de Legal NEA estamos, porque si hay algo que me duele, y yo hice lo imposible, aunque me terminaron echando de Yacyretá, pero impedimos que se privatice. Hay un dato que mucha gente ignora, Toto. El día 10 de diciembre asume Javier Milei. El 9 ya estuvo en Buenos Aires el presidente Peña del Paraguay. ¿Sabe dónde fue a parar? A la residencia de Macri. ¿Quién es el presidente Peña del Paraguay? El hijo putativo de Cartés, que era socio de Macri. ¿Y qué quieren hacer? Privatizar Yacyretá. Pero aparte de eso, nadie hace ni dice nada con respecto a la defensa costera. Ahí está también sobre las defensas, tenemos el caso del barco liberiano que se llevó por delante del puente. El puente Zárate, brazo largo. Y así. Acá nosotros tenemos nuestro puente lesionado y ya cumplió los 50 años. Y entonces yo creo que acá tenemos que... alguien tiene que tener, digamos así, que tenga las jerarquías necesarias para convocar a los medios de prensa, porque también la prensa juega un papel fundamental en esto. Porque lamentablemente hay mucha gente que los diarios, la mayoría de los diarios ya no se emiten todos los días. Así es. Ese es un problema serio. No solo acá, sino también en Buenos Aires. En Buenos Aires, ámbito financiero, perfil y todo eso ya dejaron de funcionar. Los 7 días de la semana. Los 7 días de la semana se manejan por portales. Entonces, evidentemente que estamos rengueando y vamos para, ya digamos así, a caer en un bache de mucho mayor profundidad, que es donde los amigos radicales, donde dice adelante radicales, pero adelante también en función de qué, dónde están las propuestas. Por eso yo rescato a radicales, como el caso de el discurso que lo escuché ayer al médico
de Buenos Aires, Manes, Sí. fue espectacular. Fue espectacular. Y también está Santoro, que es para rescatar. O sea, si se llega a ser legislador nacional, diputado, senador, yo diría, ¿y dónde está Camagüey Espíndola, que hace 2 mandatos que está? No existe. Yo por eso es lo que siempre digo, y hace rato lo vengo haciendo, de que una vez al mes, el primer lunes de cada mes, los señores legisladores en la legislatura correntina tienen que venir a rendir un informe de cuántos proyectos se presentaron, qué proyectos presentaron ellos, porque si no, no vamos a salir adelante, vamos a seguir un país potencialmente rico como somos, pero hay mucha gente que se muere de hambre. La anemia que tiene la gente. Es inconcebible que en una provincia como Corrientes, por ejemplo, no se siembre mandioca, porque acá la mandioca en Corrientes da espectacularmente bien. La fábrica de mandioca que teníamos ahí cerca en Brucuyá, que era de propiedad del señor Alfredo Zenón, está parada hace 6 años. ¿Y sabe qué es lo que pasa? Porque en su oportunidad yo fui invitado porque vino el empresario brasileño que le vendió a él la fábrica de fécula de mandioca. Y él dijo que si esto le iba bien, él le iba a conseguir el financiamiento, porque a la fécula de mandioca, con lo cual se hace el chipá, esa fécula se le pone un agregado y se saca lo que se llama el almidón modificado. ¿Sabes qué, Toto? Cuando un médico te da, tome esta pastilla 3 veces al día, que 5 veces al día, el 90-95% de la pastilla es almidón modificado, el 5% no va al remedio. ¿Y sabe qué hacen los laboratorios argentinos? Millones de dólares compran del Brasil. Porque en el Brasil, o sea, esas son las cosas que mucha gente desconoce, lamentablemente desconoce. Y o sea que es algo que nosotros podemos producir, pero ahí está. Bien, la situación sin duda no es fácil resolver, porque todos los que tenemos como base total la jubilación, después yo ya tengo 90 años, que durante muchos años hemos pagado nuestra parte de jubilación, tu porcentaje de jubilación, cuando fui legislador, cuando fui ministro, cuando ejercí la profesión de abogado, como profesor de cátedra. Todo eso se reduce al fin a una jubilación que no es acorde con los ingresos de una clase media. Hay otros que sostienen que la clase media es la que más se va a perjudicar con esto. Es cierto, pero también es cierto que hay mucha gente que en estos momentos está buscando trabajo y no consigue, porque no hay oportunidades de desarrollo. Días pasados me comentaba una señora que había publicado un aviso requiriendo personal doméstico y tuvo más de 30 correos de gente que se ofrecía, algunas jóvenes, otras sin experiencia, pero todos están necesitando salir a trabajar porque se terminaron los planes que mantenían, y que hay que forzar a la gente que busque trabajo. Pero para eso también hay que traer el capital. El capital es fundamental. No es combatiendo al capital que vamos a salir adelante. Bien, Luis, si quieres cerrar el panel. Yo quiero, en un paréntesis, Toto, contar una experiencia. Yo nací en el campo de Salá, a 2 kilómetros de la estación, y un día aparecieron 2 señores arriba de caballo, bien vestidos, y entonces golpearon la mano y le digo, papá, están golpeando ahí 2 señores, y andaba a preguntarle qué es lo que quieren. Entonces fui, buen día señor, quiero que... ¿está tu papá? Sí. Bueno, decirle que nosotros somos... Yo soy el gerente del Banco de la Nación de Salá y él el tesorero. Venimos a ofrecer créditos de tranquera. Hay créditos de tranquera ahora, pero
esto que va a haber crédito extranjero, tener que mendigar, hipotecar tu casa, entregar la criatura, te piden de todo, o sea, se ha cambiado. O sea, yo por eso, habrá tenido su efecto, pero Perón decía, cada uno debe justificar por lo menos lo que consume. Si nosotros eso nos le metemos a la gente, con los planes no lo vamos a arreglar. Yo tuve oportunidad, cuando residía en Buenos Aires, de concurrir acompañando al doctor Horacio Tedi, que era el secretario general del Partido Demócrata Progresista. Yo colaboraba con él en forma personal y soy dirigente del partido, era, mejor dicho, hoy ya estoy retirado, y me invitó porque dijo, hay un asado en la residencia, en la Quinta de Olivos, te pido que me acompañes. Por supuesto lo acompañé y le di la mano a Perón. Estábamos en un asado y donde Perón anunció un plan de viviendas tremendo, pero no se llegó a realizar nada. Y algo que me llamó mucho la atención, estaba López Rega también, por supuesto, en la reunión. Llegó un momento en que Perón, fíjense cómo lo trataba Perón a López Rega, que no es igual como lo trataba López Rega a Perón. Perón le decía, López, haga servir el asado, es decir, o haga servir las empanadas, ahí cerca la forma. Entonces, sí, mi general decía, y se iba. El ministro de Acción Social era el que ordenaba las empanadas, es decir, que era un mucamo para Perón. Sin embargo, le manejaba un poco toda la política de ese momento. Bien, muchas gracias, Luis, por tu participación. La última pregunta. Vos sos justicialista. ¿El Partido Justicialista tiene presidente en estos momentos? Sí, tenemos un presidente exilado opíparamente en España que se llama doctor Alberto Fernández. Cara dura total, porque si él ya se iba, tenía que dejar por lo menos su renuncia para que nuestro partido se pueda reorganizar. Entonces, están en la provincia de Buenos Aires, se están organizando para buscar una manera para hacerle llegar un pedido de que una carta de documento, algo solicitándole que... O si no, lo van a tener que destituir. O si no, se va a tener que... Pero yo lo que entiendo que en la medida de que acá, y esto, acordate de Toto, va a ir para largo, porque el tema es que hoy te puedo asegurar, no sé si va a salir el dictamen de la general, pero después hay que analizar artículo por artículo, y todavía que estamos hablando de la Cámara de Diputados. Y del Senado. Después tiene que ir al Senado. O sea que, pero yo insisto, yo lo que no me puedo aceptar al doctor Milei es que le haya echado directamente al ministro de Infraestructura. Porque en este país, donde es importante la energía, el gas, el combustible, no podemos tener dependiendo de un subsecretario. Señores, tenemos que tener un ministro de Energía, como tienen todos los países organizados. Bien. Si no, no tenemos destino, por Dios. Bien, el tiempo se nos va. Muchas gracias, Luis. El agradecido soy yo y a disposición. Y vamos a un corte. Con el Banco de Corrientes, cargas más y pagas menos. Llena el tanque con esta super promo. Todos los martes, 10% de descuento en combustible con tus tarjetas de crédito Visa y Mastercard. Con un tope de reintegro de 4.000 pesos. ¿Te lo vas a perder? Conoce las bases, condiciones y comercios adheridos en www.promosdelbanco.com. Banco, el Banco de Corrientes. Ahora comunicarte con la MUNI es más fácil. Llama al 147. Sumamos una nueva línea de atención telefónica directa y gratuita las 24 horas. Podés realizar todo tipo de reclamos sobre servicios municipales, consultas, asesoramiento de gestiones y trámites. También podés requerir info de eventos, turismo y más. Hola, somos el Servicio de Atención Ciudadana de la Municipalidad de Corrientes. ¿En qué te podemos ayudar? Línea 147. Estamos cerca tuyo, Municipalidad de Corrientes. Consecuencia de lo que veníamos conversando con el doctor Luis Acosta Mur, viene el aumento del costo del boleto del transporte urbano. El boleto urbano se fijó
por este mes de febrero en 590 pesos el tramo común. Después hay una tarifa especial para el aeropuerto de Corrientes hasta el centro y por supuesto todos los que viven en el recorrido de ese camino. Bien, el aumento a 590 pesos es del 195%. Esto es consecuencia de la situación económica que vive el país y que se refleja lógicamente en las provincias. Pero como el nombre de este programa es "Las provincias también existen", es cuestión de hacerle notar a los gobiernos nacionales, no solamente a este, sino a todos, a los pasados y a los futuros, de que las provincias también existen y que las provincias no pueden estar subvencionando el costo del transporte, entre otras cosas, el costo del transporte urbano en el Gran Buenos Aires, que es mucho más bajo que lo que se está por pagar acá o lo que se está pagando acá en Corrientes. En el diario del Litoral del viernes 26 sale un titular que dice: Dassano pide a Nación una distribución más equitativa en los subsidios del transporte. Bien, intendente Dassano. No le puedo decir que estamos satisfechos con que la gente, el pueblo que necesita utilizar el colectivo pague 590 pesos, pero sí estamos de acuerdo con su gestión y de otros gobernadores, como vamos a anunciar, que le están pidiendo a la Nación que haya una mejor distribución del transporte, del subsidio. Es decir, que hay un subsidio nacional también para el tema del transporte, pero indudablemente, como se destaca aquí, es para el Gran Buenos Aires en mayor medida. Digamos lo siguiente: participó el intendente Dassano de un encuentro con varios intendentes y acordaron solicitar una reunión con el secretario de Transporte para pedir una retribución más equitativa de los subsidios destinados a los pasajes. Participaron de la reunión el intendente de Rosario, de Mar del Plata, de Santa Fe, de Paraná, de Rafaela, de Salta, Río Cuarto y Comodoro Rivadavia. Todo, por supuesto, por correo, ¿no es cierto? Bien, en la misiva los intendentes solicitan el cese de la histórica discriminación del interior. Por eso el programa se llama "Las provincias también existen". Lo hacen destacando el dato de que hasta diciembre el Estado Nacional, atención a esto, el Estado Nacional financió el 90% del costo real del boleto en el área metropolitana de Buenos Aires. El 90% del costo real del boleto en el Gran Buenos Aires lo paga la Nación. ¿Con qué? Con los impuestos nacionales que paga todo el país. No es justo. Dice, en otras ciudades el monto cae por debajo del 25% el aporte que hace la Nación en concepto de subsidio al transporte. Los intendentes acordaron solicitar una redistribución más equitativa de los subsidios del transporte para el 2024, que actualmente tienen como principal beneficiario al AMBA y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque ahí se concentra la mayor cantidad de habitantes y de votantes. Entonces hay que tener contento a esos votantes, a esos electores, con plata de todo el país, que son los impuestos nacionales. No es de ninguna forma justo. Por eso lamentamos que el costo del pasaje haya ido a 590 y para marzo se habla de 690, mientras que los empresarios piden más arriba de 1000. ¿A dónde vamos a ir a parar? No es comparable el costo de un taxi o de un remis con lo que pueda costar el pasaje de colectivo, de ómnibus, de transporte urbano. ¿Por qué?
porque la capacidad adquisitiva de quien toma un remiso, toma un taxi, no es la misma del empleado común o del empleado público que tiene que trasladarse a su trabajo digamos, y en los comercios son 4 veces, una ida y una vuelta a la mañana, una ida y una vuelta a la tarde. Tal vez haya que modificar los horarios, pero más adelante con el cambio de estación, porque con estos calores, ¿quién va a ir a un comercio a comprar entre las 12 y las 4 de la tarde? Nadie. Bien, sigamos con este tema. Hay que sustituir el subsidio a las empresas por el subsidio a los pasajeros, concluye el comunicado difundido por estos intendentes. Bien, acá viene otra vez al editorial de este día, de este diario. Volvemos acá al editorial que comentamos al principio del programa. Cambiar la situación no depende solo de Milei. Para modificar el rumbo no depende solo del Poder Ejecutivo, depende del aval de la mayoría de la dirigencia, En principio, los legisladores a cargo de la sanción de las reformas, y eso se está discutiendo todavía en Cámara de Diputados. Se cambia se elimina todo un capítulo, bien, porque ahí otra vez rige el tema que las provincias también existen, porque al aplicar retenciones se perjudica a las provincias, que son las exportadoras de distintos productos, que son los que dan dinero al Banco Central. Entonces, señores empresarios, incluso a los del transporte urbano de pasajeros en Corrientes, hay que disminuir costos. Vemos que están publicando avisos en los cuales piden choferes para corta y larga distancia en los diarios. Los servicios requieren más personal. ¿Cómo estamos de personal administrativo? No, yo no digo que no haya que tener un chofer experimentado al mando de un colectivo urbano, pero sí, a lo mejor hay algunos gastos que pueden reducirse para compensar el aumento constante de la nafta, del gasoil, que consumen, gasoil principalmente, todos los transportes de corta y larga distancia. Bien, vamos a un corte, señor director. Con el Banco de Corrientes, cargas más y pagas menos. Llena el tanque con esta super promo. Todos los martes, 10% de descuento en combustible con tus tarjetas de crédito Visa y Mastercard. Con un tope de reintegro de 4.000 pesos. ¿Te lo vas a perder? Conoce las bases, condiciones y comercios adheridos en www.promosdelbanco.com. Banco. El Banco de Corrientes. Ahora comunicarte con la MUNI es más fácil. Llama al 147. Sumamos una nueva línea de atención telefónica directa y gratuita las 24 horas. Podés realizar todo tipo de reclamos sobre servicios municipales, consultas, asesoramiento de gestiones y trámites. También podés requerir info de eventos, turismo y más. Hola, somos el Servicio de Atención Ciudadana de la Municipalidad de Corrientes. ¿En qué te podemos ayudar? Línea 147. Estamos cerca tuyo, Municipalidad de Corrientes. El gobierno de la provincia anunció el primer aumento salarial del año 2024, que requiere una inversión de 9.000 millones de pesos y comprende para activos y jubilados. Bien señala el ministro Piacentini cuando hace el anuncio del aumento del 20% de los salarios para activos y los retiros para jubilados. Comprende al personal docente, al de seguridad, al de salud pública, las guardias médicas, al proyecto Más y Mejor Trabajo y también a vialidad. Es decir, todo aquel trabajador que cobra sus saberes del gobierno de la provincia va a recibir un aumento del 20% en todos los rubros, en los adicionales que se van cobrando durante el mes.
a la cifra que se cobra hay que sumarle un 20% y a la retribución final también un 20%. Con lo cual, en alguna medida, la provincia trata de solucionar o de no solucionar, trata de amortiguar el impacto que, como señala Piacentini, la inflación no es resorte provincial únicamente. No es únicamente, puede haber una inflación nacional y una inflación provincial, pero lo que influye en los precios y en los costos es la inflación. Y volvemos otra vez al tema del transporte urbano y la gestión que está haciendo el intendente con los intendentes de otras ciudades del interior del país, en el cual reclaman que las provincias también existen y que no debe concentrarse el apoyo nacional al transporte urbano únicamente en el Gran Buenos Aires y en la ciudad de Buenos Aires. Todo esto hace un conjunto de medidas que por el momento están deteriorando el salario real de todos los trabajadores y de todos los jubilados también, porque lo que se cobra ya no alcanza para cubrir los mismos gastos y costos que sufría cada uno en forma individual. Todo ha ido corriendo más allá, lamentablemente, del 20%. Lo que se compraba en una verdulería o en una frutería o en un restaurante o en un bar, todo ha aumentado más allá del 20% que se va a recibir de aumento. Pero las finanzas provinciales no dan para más y entonces preferimos realmente ajustar los cinturones en lo que se pueda. Hay sectores que ya no tienen más agujeros en el cinto como para ajustar y a esos hay que también darles una solución, buscarles trabajo. Para eso hace falta facilitar la erradicación de que capitales vengan a la provincia. Hay que falta inversiones, desarrollar muchísimas actividades que han quedado en la nada, precisamente también por la falta de demanda de ciertos productos, como ha ocurrido con Astilleros Corrientes, que fabricaba buques y ya no, y buques y barcazas, y que ya no hay más demanda. Astilleros Corrientes se hizo conocer en el mundo cuando ganó 2 licitaciones para la construcción de plataformas de perforación submarina que dieron trabajo en Corrientes a más de 3.000 obreros navales que vinieron de todos lados, todas partes del país. Habrá que esperar, también lo fue en su tiempo cuando vino Tipo Haití, también fue un logro para Corrientes la erradicación de Tipo Haití en Corrientes y de muchas otras empresas también que han trabajado para el progreso de Corrientes y para dar oportunidades de trabajo a los correntinos. Eso no debe perderse, señor gobernador, señor ministro Piacentini. No debe perderse de vista la necesidad de radicar capitales, radicar empresas, radicar industrias en la provincia, en el nivel que sea y para lo que sea, sobre todo para las producciones en Corrientes. Tenemos el ejemplo del establecimiento Las Marías de la familia Navajas en Gobernador Virasoro, que han dado desarrollo a la zona de Gobernador Virasoro y a todo el noreste, teniendo no solamente los cultivos de yerba, sino también los secaderos, también los molinos y la producción de yerba. Como esos habría que tratar de encontrar para otras actividades también emprendedores que quieran invertir en Corrientes, y para eso hay que facilitarles la llegada a nuestra provincia. Vamos a un corte final. Con el Banco de Corrientes, cargas más y pagas menos. Llena el tanque con esta super promo. Todos los martes, 10% de descuento en combustible con tus tarjetas de crédito Visa y Mastercard. Con un tope de reintegro de 4.000 pesos. ¿Te lo vas a perder? Conoce las bases, condiciones y comercios adheridos en www.promosdelbanco.com. Banco, el Banco de Corrientes.
Ahora comunicarte con la MUNI es más fácil. Llama al 147. Sumamos una nueva línea de atención telefónica directa y gratuita las 24 horas. Podés realizar todo tipo de reclamos sobre servicios municipales, consultas, asesoramiento de gestiones y trámites. También podés requerir info de eventos, turismo y más. Hola, somos el Servicio de Atención Ciudadana de la Municipalidad de Corrientes. ¿En qué te podemos ayudar? Línea 147. Estamos cerca tuyo, Municipalidad de Corrientes. El sábado pasado se recordó el Día Internacional del Holocausto. ¿Qué es el Holocausto? El Holocausto fue la matanza de judíos, 6 millones de judíos por el gobierno nazi, por el hitlerismo. Eso es algo que, sobre todo los judíos, no podemos ignorar, y tampoco los gentiles, es decir, el resto que no profesa la religión judía, la religión hebrea. No puede ser que estemos viviendo en Israel, Tierra Santa, una agresión como la que se ha sufrido el año pasado por Hamas. Hamas es una organización terrorista asentada en la parte del oeste del territorio israelí, que quedó después de la partición y de la Primera Guerra de Liberación, quedó esa parte para los palestinos. Desde ahí surgió un grupo terrorista que es Hamas, y entró a las colonias judías y hizo algo que no es digno de una guerra, porque una guerra significa enfrentar ejércitos unos a otros, o milicianos con ejércitos, como quiera llamarse, pero enfrentamientos cara a cara, lucha cuerpo a cuerpo si es necesario, pero no hacer lo que hizo Hamas, de secuestrar. Se llevaron cerca de 200 personas, mujeres, niños, entre ellos algunos nacidos en la Argentina. Están todos no se sabe dónde. Algunos han sido liberados en pactos que se fueron realizando, pero todavía siguen muchos secuestrados. No es con secuestrados como se gana una guerra o se libera un territorio. Se libera un territorio con negociaciones o se negocia en una mesa de discusión, pero no llevando secuestrados. Tenemos que decir en estos momentos, porque hay un cierto movimiento encabezado por Irán que habla de que el Holocausto no existió. ¿Cómo que no existió? ¿Cómo justifica entonces el gran éxodo de judíos que se hizo desde los territorios tomados por los nazis? También no vamos a liberar de esto los famosos pogrom que se hacían en Rusia, en la cual se salía como una noche de diversión, se entraba al barrio judío y se mataba gente, se golpeaba gente, pero no se secuestraba. Se mataba, se golpeaba y ahí quedaba, pero no se llevaban secuestrados. Por eso la familia de mi padre emigró en 1902 o 3, emigró a la Argentina. Y a esto viene también a colación un hecho. Recibí un correo días pasados donde se habla de la Argentina del año 40. La Argentina del año 40 estaba en primer lugar como país exportador. ¿Por qué? Porque los otros países estaban en guerra. Exportábamos a Estados Unidos. El dólar estaba 1 a 1 o más bajo del 1. Nuestro peso valía más que el dólar. Por eso las corrientes inmigratorias vinieron a la Argentina. Tanto judíos, polacos, italianos, españoles, vinieron a la Argentina y la Argentina los recibió con los brazos abiertos. Mi madre
vino de Inglaterra en busca de un país mejor. Fíjense, en 1900 Argentina aparecía como mejor que Inglaterra. Fuimos colonizados por el Imperio Romano. Fíjense qué pasó con los colonizados por el Imperio Británico. Australia, Canadá y tantos otros países. Hoy son independientes y tienen una economía estable. Nosotros nos gastamos, después de terminada la guerra, con las alforjas llenas, vino la Revolución del 43 y empezó las presidencias provisionales hasta que en el gobierno de Farrell, la intervención federal, el golpe de Estado del 43, culminó en el 45 con el Edelmiro J. Farrell, y en el 46 se elige presidente a Juan Domingo Perón y vicepresidente J. Hortensio Quijano. Hay discusiones con el J si es Juan o Jazmín, decían lo que querían, tomarlo mal a Quijano, pero lo cierto es que es Juan Hortensio Quijano, que lo acompañó durante la primera presidencia, y en la segunda, digamos, ya no estaba Quijano. Bien, todo eso tenemos que hacer una comparación con la inmigración que hubo en los siglos pasados. Me decía mi señora que su tatarabuelo vino de Italia, se instaló en Brasil y después a la Argentina, el tatarabuelo. Es decir, que Argentina era un faro. Hoy en día, de esa inmigración pasamos a la emigración. Yo tengo una hija viviendo en Estados Unidos, un nieto en Estados Unidos, un primo hermano viviendo en Estados Unidos, y hay quienes todavía, muchos en el país, añoran poder irse. El vicegobernador recibió a una pianista argentina que tiene nacionalidad francesa, pianista famosa, a la cual invitó para dar un concierto, acompañada por el Instituto de Música de Corrientes en el Teatro Vera. Esperemos que se concrete esta parte de gestión cultural de parte del Senado. Bien, el día 9 de febrero, es decir, la semana próxima, el viernes próximo, el vicegobernador de la provincia, doctor Pedro Brayá Pocar, me entregará la distinción de honor Libertador General San Martín, resolución número 58, al doctor León Horacio Gudniski, a realizarse el viernes 9 de febrero a las 11 horas en el Salón de Acuerdos de la Legislatura Provincial. Son extensos los considerandos, y uno de ellos quiero destacar en este programa. Uno de ellos hace mención a la labor periodística desarrollada con el programa Las Provincias También Existen, que ya fue declarado por el Senado de la Nación en el año 2017 de interés parlamentario, el programa televisivo conducido por el doctor León Horacio Gudniski, Las Provincias También Existen, que se emite actualmente en vivo y directo a través de la plataforma multiservicio Gigaret, Sintonía 19, y de la provincia de Corrientes con alcance regional. La firma el presidente del Senado de la Nación. Con esto damos por terminado este primer programa del mes de febrero.